con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo. Ride la folla ed urla al sangue che colora il collo dei soldati, fede a corona. Hemos comenzado el programa con los primeros compases de la Bandeana, una canción monárquica italiana en honor a los vendeanos, los rebeldes católicos franceses que se levantaron contra los jacobinos. A la Revolución Francesa ha llegado por fin el revisionismo. Durante décadas el canon académico y escolar la presentaba como un amanecer de libertad para la humanidad, y se disculpaban y hasta se ocultaban sus episodios negros y sangrientos. Ya no es así. Hoy vamos a tratar de uno de esos episodios siniestros, quizás el más cruel, el que muestra el carácter desalmado de los revolucionarios, la Guerra de la Vendée, que se libró entre 1793 y 1796, aunque hubo coletazos que duraron pues hasta 1800, más o menos, un poco como la cristiana mexicana del siglo XX. Y para ello contamos con Alberto Bárcena, conocido por sus investigaciones sobre el Valle de los Caídos y autor de un libro sobre el genocidio vendeano, 200.000 muertos en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bienvenido, Alberto. Bien hallado. Bueno, tú has escrito un libro que se titula precisamente La Guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución, publicado por Editorial Saint-Romain en 2015. Pero no es un libro, vamos a decir, original. Tú lo dejas claro al principio. Es una especie de extracto para españoles de una tesis doctoral en Francia. Bueno, la base de mi libro es la tesis de Reynald Césaire, que es un historiador francés que ya rompió los moldes en los años 80 del siglo pasado con esta tesis doctoral, La Vendée Vanguée, el genocidio franco-francés. Habla de la venganza de la Vendée, que es a posteriori, porque él dice que fue doblemente asesinada, masacrada cuando la guerra, y luego enterrado el asunto para que no se hablase de él, ¿no? Lo que yo he hecho, claro, es una cosa muy reducida en comparación con lo que es una tesis y sobre todo la de Césaire. Sí, perdona, porque tu libro no tiene 250 páginas, no. Y claro, esta tesis, sobre todo para tener el efecto que tuvo, pues era mucho más voluminosa. Ahora, y tenía toda la documentación que él maneja, que no es poca, porque fue un trabajo concienzudo, como debe ser toda tesis, pero yo creo que esta es especialmente concienzuda, aparte de lo novedoso y lo rupturista que tenía, ¿no? Ahora, yo tampoco quería hacer un resumen del libro de Césaire, no era mi intención. Para eso, oye, pues hay quien te lo extracta y lo hace muy bien, ¿no? Yo, sobre esa base de la tesis de Césaire, que es la que me proporciona casi toda la documentación que yo cito, es la de él, también hago mis comentarios y opiniones y meto cosas que no están en su libro, ¿no? No coincido con el 100%, hay cosas en las que no, aunque en la tesis fundamental, desde luego, sí. Hubo genocidio y se ha ocultado. Diríamos que eso es lo esencial que él deja claro, ¿no? Porque supongo que Césaire lo que hace es visitar los pueblos que fueron masacrados, destruidos completamente, hasta los cimientos de sus casas, y ver los archivos. Sobre todo los censos. O sea, cómo pasaban los pueblos de tener 1.000 habitantes a quedar con 50, con 80, o a desaparecer. ¿Y en qué circunstancias? Claro, para eso hay que recoger mucha documentación. Hay algunos archivos que son bastante ricos en este sentido, han conseguido, porque es un logro no pequeño, que de toda aquella vorágine se salvara tanta documentación, es milagroso. En Angers, concretamente, hay bastante, y por cierto, luego comentaré algo del Conservador, pero luego, claro, ¿qué pasa? Que los libros parroquiales dejaron de existir, porque el clero refractario era un clero proscrito, y estos curas refractarios viajaban por el país perseguidos a muerte, que se puso precio a su cabeza. Esto es como en el lejano oeste, y luego duplicaron lo que la ley marcaba. Las autoridades locales decían no, 50 libras no,
200. Cuatriplicaron, vamos. Sí. Bueno, no es como en el lejano oeste. El modelo es más bien la persecución a los sacerdotes, muchos de ellos jesuitas, en la Inglaterra isabelina. Que también se nos suele presentar en las series de televisión históricas británicas, pues como una época luminosa, una época en la que empieza la Gran Bretaña a tener su imperio. Y no, al contrario, esa época de los Tudor fue una época siniestra, de matanzas, de revoluciones, de despotismo, en la que al que no hacía lo que quería Enrique VIII, pues anular el matrimonio de turno, pues lo torturaban, lo metían en la torre, lo decapitaban, y lo mismo hizo su hijastra Isabel. Hija de su amante y de él, aunque con la amante se casó de aquella manera porque ahí empezó el cisma de Inglaterra, ¿no? Sí. Por la boda de Ana Bolena con... Y cuando nació Isabel, Enrique cogió tal enfado que acusó a Ana Bolena de haberle engañado con el hermano de ella, o sea, de incesto. Y la cortó la cabeza. Y empezó la costumbre. Ahí empezó. Pero no es solo la Inglaterra isabelina, ¿eh? La pena de muerte contra los sacerdotes católicos que fueron hallados predicando o celebrando en Inglaterra duró mucho más tiempo. Las leyes contra los católicos, incluso en el siglo XVIII, están en vigor. Y la pena del sacerdote era la muerte agravada, que eso consistía en la evisceración de la víctima para luego ahorcarle estando vivo. Sí, era un tipo de muerte introducida en la Edad Media contra los enemigos de la corona, que algo se ve, que no se reproduce completamente, en la película de Braveheart, cuando matan a William Wallace. Ese era el sistema, pero en Inglaterra ahora se conserva un itinerario de curioso turismo, que es lo de las casas que tienen priest hall. Casas de aquella época, nobiliarias, del 17, sí, y muchas veces de pequeña nobleza rural que escondían a los curas. Que se mantuvieron leales a la Iglesia. Y bueno, lo perdieron todo, porque claro, a golpe de sanciones se expropiaron todo, ¿no? Pero tenían su zulo para esconder al cura en caso de que llegaran las guardias del rey y bueno, que salvara la vida. Y se han conservado hasta la fecha. Es más, hay quien te organiza un periplo por las casas que tienen ese zulo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se da en Francia, solo que yo creo que mucho peor, mucho más violento y mucho más despiadado. Infinitamente, y además a una escala mucho mayor, mucho más concentrado en el tiempo, porque la guerra de la Vendée, bueno, digamos que desde el año 1793, que empieza el estallido, es el primer estallido, realmente hasta 1800, de verdad no se acaba el asunto, ¿no? La persecución religiosa. La guerra ha terminado antes, aunque hubo en realidad dos, y incluso hay un tercer levantamiento. Los historiadores más rigurosos prefieren hablar de las guerras de la Vendée. Y desde luego el balance de muertos y la forma en que murieron sobre todo es terrible. La hemos situado ya en el tiempo, 1793, cuando los revolucionarios derrocan la monarquía, proclaman la república y la inauguran con un juicio miserable contra Luis XVI y su guillotinamiento, que se produjo en enero. Pero situémosla geográficamente. O sea, la Vendée es una región que está al sur de Bretaña, que da al Golfo de Vizcaya. La Vendée, vamos a ver, cuando los revolucionarios, el gobierno de París, el Comité de Salud Pública, hablan de la Vendée, se acuña luego un término que es muy interesante tenerlo claro, la Vendée militar. Porque claro, ellos dicen la Vendée para que parezca que solamente un pequeño territorio se ha levantado contra ellos. Era una falsedad gigantesca porque todo el occidente francés se levantó. Desde el sur del Loira hasta el País Vasco francés está en pie de guerra contra el gobierno de París. Y concretamente, bueno, Burdeos declaró su independencia. Eso en el oeste, porque luego Lyon se subleva también. O sea, de los 80 y tantos primeros departamentos que crea la revolución, llegan a tener levantados contra el gobierno 60. O sea, que esto no es un hecho de que en una pequeña región hubo unos cuantos locos que se levantaron. No. Lo que pasa es que en la Vendée se concentra un levantamiento masivo y además hay una organización de este pueblo que consigue transformarse en un ejército sumamente eficaz, dados los medios que tenían, ¿no? Pero no era la Vendée, el departamento de la Vendée. Era Poitou, era Anjou. En un momento dado hubo conatos, aunque nunca consiguieron controlar Bretaña. Era Dessèvres. En definitiva, estamos hablando de 4 veces más de territorio
de lo que es la Vendée. La Vendée es el epicentro, digamos, pero es mucho más. Podríamos hablar del levantamiento del occidente francés. También, siguiendo con las similitudes, es algo parecido a lo que pasó en la primera guerra carlista española, en la que hay unos núcleos bien controlados por el pretendiente Carlos y sus partidarios en la provincia de Vascongadas, en Cataluña, sobre todo el campo. Las ciudades no llegaron a entrar. Las ciudades eran todas liberales: Bilbao, San Sebastián, Pamplona, no digamos Barcelona. Pero hay levantamientos y guerrillas prácticamente en toda la península. En Galicia, en Asturias. En La Mancha. De hecho, el primero que se decanta por don Carlos creo que es un jefe de postas en Talavera de la Reina. Y bueno, y tenemos guerrillas hasta en Andalucía, hay un carlismo andaluz. Galicia, por supuesto, es un enclave carlista, tuvo bastante fuerza. En Asturias, está concentrado en lo que llamaban en Madrid las provincias, ¿no? Como despectivamente, que son Vascongadas y Cataluña, principalmente, pero el norte de Castilla, poco le faltó al cura Merino para montar ahí un estado, ¿no? O sea que, claro que se intenta, siempre el enemigo quiere minimizar la zona de la rebelión para crear ese efecto psicológico de que es algo muy marginal, ¿no? Así que hablamos de la Vendée y lo tenemos ya todos interiorizado. Yo mismo hablo de la Vendée, pero es mucho más que ese territorio. Y he dicho que se sublevan cuando es guillotinado Luis XVI y proclamada la República, pero ya había cierto malestar en los años anteriores. Bueno, el malestar empieza casi desde el principio porque, en los inicios de la Revolución, como tantos de los diputados que fueron a los Estados Generales, hay incluso una cierta esperanza de que la situación mejore, porque venían de una crisis económica terrible y política de paso. Enseguida vieron que no, como lo vio Luis XVI, estos lo vieron al tiempo, estos súbditos suyos. Cuando ya la Asamblea publica la Constitución Civil del Clero, que provoca el cisma de la Iglesia francesa y además somete a los curas a ser funcionarios del Estado o bien proscritos, una de dos, rompiendo su vínculo con Roma. O sea, deshacen la jerarquía eclesiástica. Es un poco lo que hace Enrique VIII. La Iglesia francesa va a ser galicana, es decir, depende del Estado. Ahí ya sí que en esta zona, enormemente religiosa, los sacerdotes montfortianos habían hecho además una labor de misión popular, no hacía tanto, que había tenido enormes frutos en la zona, se niegan rotundamente a aceptar esto. Es más, los primeros juramentados, que es como se llaman los curas traidores, por cierto, excomulgados. Por lo tanto, incapaces de celebrar los sacramentos ni la Santa Misa. Cuando empiezan a llegar estos, porque sacan a los otros, empieza la revuelta. La revuelta empieza contra los curas juramentados. Dicen, se niegan a tenerlos ahí. Y lo reciben mal. Y los refractarios, algunos huyen y otros permanecen escondidos en los bosques o donde puedan para seguir atendiendo, a petición de sus obispos, para seguir atendiendo a estas gentes que quedaban, desprovistas de sacramentos, ¿no? Y a las misas de los juramentados es que no iba nadie. O sea, que la Constitución Civil pretendía que los curas, encabezados por los obispos, jurasen fidelidad a la Constitución. Es más, esta ley lo que establecía es que obispos y párrocos iban a ser elegidos, al margen de lo que la Iglesia pudiera decir, la jerarquía y el propio Papa, en asambleas electorales, como quien elige concejales, ¿no? Y, por supuesto, se les exigía un juramento de fidelidad a la ley en cuestión, y a partir de ese momento dependían del Estado, eran funcionarios del Estado. Sí, cobraban de él. Tenían asignado un sueldo. Tenían un sueldo. Y claro, ¿qué pasa? Que evidentemente era más cómodo. Si eres un cínico, ¿no? Y además tienes una fe tambaleante, y dices, pues yo funcionario y me quito de líos. Y además juro lo que haga falta. Sí, como Talleyrand. Bueno, ese fue obispo, nada menos, y es el prototipo del cinismo. De Talleyrand podríamos hablar bastante, ¿no? Es muy curioso de él una frase ya al final de su vida cuando dice que en un momento de angustia, él que había pasado por todo, y yo no sé en lo que creería en el fondo, ¿no? Él recomendaba para recuperar la paz la oración de la salve. Porque decía que él mismo, cuando acababa de rezarla, experimentaba una paz como nada le podía proporcionar. ¿Qué quedaría en esa cabeza? Ahora, un genio de la diplomacia y de otras cosas. Ahora, y cinismo puro. Estos vandeanos son un pueblo de mártires, a los que no se ha hecho justicia nunca. Porque además aquí tiene que haber causas de beatificación
tenía que haber abiertas ahora mismo miles. Porque la cantidad de gente, sacerdotes ni se diga, pero de seglares también, que dan la vida por la fe, es espectacular. Y además, esto tiene especial mérito cuando ocurre, la matanza, la masacre, las barbaridades que podía contar, ocurren en tu casa. Es decir, que tienes a tu familia ahí detrás. Niños pequeños, tu mujer, en fin, todo lo que es tu familia, lo que más te importa. Y daban la cara. Pero es que ellas, niños asesinados en la Vendée, niños de pecho, te digo. Sí, estrellados contra las paredes o ensartados en bayonetas. En las bayonetas como trofeo. Y por lo que cuentas, es una rebelión de gente humilde. O sea, estos no son los carcas de los marqueses que conspiran con generales para traer un ejército de mercenarios pagado por los ingleses y combatir a esos seres tan bondadosos que son los revolucionarios de París, que solo quieren que todos seamos justos y benéficos. Claro, eso es lo que intentó presentarlo el gobierno republicano. Esto es una conspiración nobiliaria para volver a traer al rey, etcétera. La verdad no tiene nada que ver con esto, porque los líderes, los generalísimos vandeanos, hubo de todo, y por supuesto los nobles que estaban muy desanimados, la nobleza local, porque pensaron que ante aquella avalancha ya no había nada que hacer, tuvieron que seguir arrastrados por el pueblo, que iban a buscarles a sus casas. Por ejemplo, a Saguet se le presentan en su casa solariega los campesinos de la zona y dicen que se ponga al frente de ellos. Y les increpa, ¿estáis locos? Les dice Saguet, que llegó a ser un héroe como todos estos. El marqués del B, que muere, además una muerte canallesca, porque le cogen prisionero en la isla de Noirmoutier. Estaba herido, lo sacan de la cama y le fusilan, ¿no? Y en el sumarísimo juicio, que fue un escarnio, como todos los que se celebraban en esa época, él dice, yo hubiera aceptado de buen grado cualquier régimen que me hubiera permitido practicar mi religión pacíficamente. O sea, que pone el dedo en la llaga. Esto es un levantamiento de carácter religioso. Bueno, el marqués del B, los hermanos de la Gauche-Jacquelin, los dos hermanos, el marqués y su hermano, hubo, claro, muchos nobles que sí, siguiendo el ejemplo del pueblo. Es decir, el levantamiento es ante todo popular y espontáneo. Claro, el pueblo va a buscar a estos aristócratas que dices porque ellos eran los que tenían formación militar. Claro, eran militares todos, porque es que nobleza y ejército en aquella época era inconcebible que un noble no tuviera una carrera militar. Sí, y experiencia en combate, claro, o al menos en organizar un ejército. Claro, eran los velatores, los descendientes, esa era la función del estamento nobiliario. Pero aún así nos encontramos con personajes tan asombrosos. Yo creo que uno que merece la pena destacar es Catilinaud. Catilinaud es un vendedor ambulante de aquella zona. Joven, casado, padre de familia numerosa, se casó jovencísimo, pero que era un vendedor ambulante, de origen muy humilde. Y este se levanta, tiene un enorme prestigio en la región. Imagínate las nociones bélicas de Catilinaud. Pues no, ni idea. Pero bueno, la fe todo lo puede, ¿no? Y a este hombre le llamaban el Santo de Anjou, porque era de allí. Y el Santo de Anjou se le abrió causa de beatificación, es de los pocos jefes vandeanos que se le abrió la causa, pero luego en la Segunda Guerra Mundial, precisamente en un bombardeo, desaparece toda la documentación, o prácticamente la mayoría, y esto se ha aparcado. Catilinaud es un ejemplo, pero insisto en lo que he dicho antes, aquí tenía que haber habido, y no solo aquí, en toda Francia, no sé qué número de mártires ya canonizados, porque cuando lees en qué situación murieron, lo que arriesgaban, lo que sabían que arriesgaban y cómo dieron la cara hasta el final, son mártires. ¿Y por qué crees tú que la Iglesia Católica que canonizó a Juana de Arco no ha canonizado o beatificado a estos mártires? Bueno, yo creo que aquí algunos hay, pero vamos, una minoría ridícula, y yo creo que si no ha habido más causas es porque la Iglesia en Francia, después de la Revolución, hombre, en época de la Restauración hay un respiro relativo. Ahí es cuando empiezan a moverse causas, ¿no? O intentar investigarse. Pero es que a partir de ahí, sobre todo cuando cae ya el Segundo Imperio, a partir de 1870, Francia, ¿qué ha vivido? Regímenes masónicos uno detrás de otro que han ido a por la Iglesia de manera permanente. La Tercera República ya es un ejemplo clarísimo. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues que la Iglesia ha estado, aunque en Francia hay un renacer católico fuerte en el 19, ahí tenemos lo que Santa Margarita María le pidió a Luis XIV, que levantara un templo
al Sagrado Corazón de Jesús y consagrar a la nación al mismo, ¿no? No lo hicieron los Borbones. Miedo tenían ya en el siglo XVII-XVIII, o sea que era una medida esa, siempre lo ha sido, peligrosa. Y tiene que ser los franceses, un grupo de seglares, los que levanten el Sagrado Corazón de París. Hicieron una consagración al nivel que ellos podían, pero claro, no es una consagración oficial, no hay jefe del Estado, no hay concurrencia de todos los obispos, pero bueno, consagraron la nación como pudieron. Y yo creo que esa lucha permanente del poder político contra el catolicismo en Francia ha tenido dos efectos. Desde luego, por una parte, tener una iglesia muy marginada y muy sometida. Y, sin embargo, a la vez, también, entregando ciertas cosas quizá, una iglesia muy fuerte en el XIX. Nacen muchas órdenes religiosas en Francia, que luego van a ser expulsadas y vienen aquí. Sí. Aquí donde nuestros liberales lo reciben a patadas. La ley del candado de Canalejas es para que no vengan más. Porque, claro, entre los hermanos de la comunidad masónica y Canalejas se dice que sí, se dice que no, pero bueno, era el jefe del Partido Liberal. El Partido Liberal era masonería pura. Pero órdenes religiosas francesas del XIX es impresionante el número. Que hacen una labor de apostolado también importantísima. Pero claro, la persecución va a ir a más. Y llegan como a un statu quo, digamos, en el que es como lo de Zapatero. En época de Zapatero, que se beatificaron infinidad de mártires de la Guerra Civil Española, la prensa de izquierdas que decía, y las asociaciones de la memoria que ya fundó Zapatero, pues que cada beatificación era una pedrada que la Iglesia tiraba a la izquierda española. Se interpretaban las beatificaciones como una agresión eclesiástica. Pero mire, si es que está aquí la causa, míresela usted. Bueno, pues en Francia ha habido esa tensión, yo creo, que ese es el motivo de que, a pesar de esa pujanza católica del XIX, que, por cierto, crea una clase de católicos muy resistentes, muy optimistas, porque están ya muy curtidos, y hablo de los de ahora, eso también ha sido un efecto positivo, ¿no? No se espantan ante nada, porque tienen ya generaciones de lucha. Pero, claro, en cuanto al reconocimiento, no digo ya de los mártires, es que no se ha reconocido este genocidio. Y esto ha ido al Parlamento francés, O sea, se lo han tomado muy en serio. Y allí lo conmemoran muchísimo y tenemos ese parque temático importantísimo que merece la pena ir a conocerse, que se ha traído a España, en Toledo hay lo mismo, pero bueno, a nivel español, ¿no? Interpretado a la española. El pot de foie. Sí. Eso es un invento que merece la pena ir a verlo. O sea que en Francia, en la Asamblea, se ha reconocido el genocidio de Vendeano. No. Se ha llevado a la Asamblea. Se ha llevado. Pero qué curioso, porque en cambio el gobierno francés, esta que fue ministra de Justicia de Hollande, consiguió, no me acuerdo cómo se llama, ahora ha ganado unas primarias dentro de la izquierda para las presidenciales. Entonces, esta consiguió que se aprobase una ley que lleva su nombre, la ley Taubira, creo que es, que considera delito no calificar el colonialismo como genocidio. Estos delitos de pensamiento, sí. Ya sabes a lo que me refiero. O sea que sí, y también hubo otra ley que calificaba como genocidio el genocidio armenio cometido por los turcos, que provocó problemas diplomáticos con 1 millón de muertos. Constantinopla. ¿Qué va a ser 1 millón de muertos, Alberto, en el siglo XX? Entonces, o sea, el Estado francés considera genocidios matanzas que sucedieron fuera de su territorio, pero no las que se cometieron dentro, pero claro, como dices tú, por los que asientan el régimen republicano. Claro, es que, vamos a ver, si se reconoce el genocidio, que es lo que le pasó a Reynal César cuando quería publicar la tesis, que la publicó, se le ofreció de todo, ¿no? Por las buenas y por las malas. Se le ofrecieron cargos, se le ofreció dinero, o sea, hubo un intento de soborno para que no saliera la tesis publicada. Porque, claro, corrían los 80 y el segundo centenario de la Revolución estaba a punto de celebrarse a bombo y platillo. Con François Mitterrand, claro, nada menos. El Estado. Con lo cual, bueno, teníamos precisamente a los mismos, a los herederos ideológicos de los que habían matado a los vandeanos en el poder, además. Un hermano de François Mitterrand, Jacques, era uno de los jefes de la masonería francesa. No, el jefe, el gran maestro de la Gran Logia de Francia. O sea que, claro, evidentemente, celebrar aquello, aunque hubiera habido un gobierno mucho más descafeinado, ¿no? Más neutral. Si era republicano, el reconocer lo que había pasado en la Vendée era de una gravedad extrema.
Porque claro, entonces todo se nos cae abajo. La revolución ha sido una atrocidad, ha triunfado a base de masacrar zonas enteras del país. Digo que la Vendée es un ejemplo, pero si nos vamos a ver lo que pasó en Lyon... Sí, o en Toulon. O en Toulon. Pero Lyon es un caso especialmente escalofriante. Ahí el mitrailleur de Lyon, que era Fouché, es que mataba a la gente a cañonazos. Otro que al morir se arrepintió. Al menos eso decía. Sí, bueno, que también venía del clero, como algunos de estos, ¿no? Pero creo bueno. que llegó a príncipe, que le nombró... Sí, con Napoleón podía llegar Ministro de Policía y príncipe. Sí, sí. Él príncipe de Otranto, ahora me acuerdo. Repartía principados y coronas reales incluso, ¿no? De cualquier manera, pero es un heredero de la Revolución. Y lo que pasó aquí realmente es algo que... por ejemplo, este libro lo han leído algunos de mis alumnos, porque otros profesores del área siempre tienen que leerse un libro y hacer un comentario de él. Y algunos de ellos decían que no había derecho a que se les sometiera a un trauma tan horrible, ¿no? Porque, claro, yo recojo lo que se cuenta de documentación, testigos oculares, que te están describiendo lo que vieron allí. Y lo que vieron allí, pues, vamos, en esas películas terroríficas del Holocausto judío, es que no tiene nada que envidiar. Bueno, del de Stalin no digo porque no hemos visto nada, puesto que no se ha hecho nada. De ese no hay fotos. De ese ni se habla. Sí. O lo que pasó en este pueblo checo, Lidice, que fue también destruido hasta los cimientos por los nazis, porque en él se encontraron en refugio los asesinos de Heydrich. Entonces, pues, se reunió la población en la iglesia, a la que se le pegó fuego con los aldeanos dentro, y el pueblo fue arrasado y su nombre eliminado. Claro, eso no interesa. Y a este hombre ya le avisaron. Y su amigo Pierre Sony, otro historiador que estuvo en su tribunal, ya le avisó. Perdona, Pierre Sony, autor de un libro muy bueno, el primero que leí yo completo sobre la Revolución Francesa, que se titula así y que se extiende pues, eso, desde la convocatoria de los Estados Generales hasta el directorio, que es un libro de los años 20 o 30 del siglo XX, que se tradujo al español por Acción Española y volvió a publicarse en los años 70, lo reeditó también la editorial Altera a principios de este siglo, un libro excelente, la verdad. A ver, este es uno de los grandes expertos y además le animó a publicar, pero también le avisó, Dijo, encontrarás orfebres en el arte de que tú no hagas carrera. Dijo, bueno, pues nada, asumió el riesgo, lo publicó. Es verdad que no hizo la carrera que merecía haber hecho, pero ha creado escuela. O sea, yo creo que el libro de Césaire, La Vendée, ha creado en Francia un antes y un después. Y está pasando lo mismo que luego pasó también en Rusia. Los que están dando más datos de la atrocidad del comunismo en Rusia son historiadores rusos, que están investigando lo que pasaba en las regiones más apartadas de Rusia, las claves del holocausto comunista, ¿no? Y los franceses son los que nos están dando, investigando sobre el terreno, claro está, mayor información de las barbaridades que allí se cometieron. Pero el que abre el camino es ese. Muy bien. Bueno, vayamos al detalle de la guerra de la Vendée. ¿Quién gobernaba en París cuando todo esto empieza? Robespierre, Danton... Bueno, claro, es que el año 1793, no por casualidad, estamos ya en la era republicana. Cuando digo la era republicana, es que ellos se salieron de la cristiana. Para marcar diferencias, ellos ya no estaban en la cristiana. La persecución contra la religión en Francia fue tan dura que se fueron a otra era nueva que se creaban ellos. Las fiestas religiosas quedaron prohibidas. Ya daba igual que los curas fueran refractarios o juramentados. El culto católico se prohibió. Establecieron una religión de Estado con un ser supremo al que se adoraba oficialmente. Vamos, hubo una procesión solemnísima con Robespierre a la cabeza. Y Talleyrand. Sí, no, Talleyrand es lo que hiciera se apuntaba falta. todo. Sí. Ahora pintan bastos, pues allá vamos, ¿no? Pero en esa procesión, que iban hasta el campo de Marte, saliendo desde las Tullerías, habían levantado un altar de tierra, todo muy panteísta, muy masónico. El Ser Supremo, ¿quién es? Pues es un equivalente al gran arquitecto del universo de la masonería. O sea, que se establece una religión anticatólica abiertamente. Y ya empieza ya una persecución generalizada en toda Francia. Te podían matar por el hecho de, por ejemplo, esconder curas. Yo he encontrado el caso, hay un libro interesantísimo de Jean de Viguerie, que se llama Cristianismo y Revolución, que cita el caso de una vendedora de Cambrai, una vendedora de una tienda,
que fue ejecutada porque en su casa encontraron en un registro pan de oblea. Dijeron, aquí ha habido misas, o las va a haber. De manera que la señora, aunque dijo que no, y yo que sé qué explicaciones dio, ejecutada. En el libro de la Bande Bangui, por ejemplo, aparece el delito de fanatismo, un delito nuevo que se crearon. Por cierto, que no les vamos a dar ideas a nuestros gobernantes porque lo pueden adoptar enseguida, ¿no? Delito de fanatismo. Y, por ejemplo, la hermana del abate Robin, del que se ocupa mucho César, encontró mucha documentación de este sacerdote de la zona bandeana. Esta señora, la viuda Potamp, fue detenida, condenada a muerte, fue detenida con sus hijas de 23 y 24 años respectivamente. A ella se las condenó a prisión, a la madre a muerte, porque había escondido curas. Y las hijas habían demostrado su fanatismo invencible, dice el auto de procesamiento, su fanatismo invencible porque habían portado símbolos religiosos en procesiones, que eran estandartes, en una procesión católica, claro. Así que a la cárcel. Y la madre a la guillotina. O sea que el fanatismo, cuidado, que como te acusaran de eso, acababas en esto. Y en cuanto al exterminio, pues casi era lo mejor que te podía ocurrir el sistema que se inventaron ellos de las deportaciones verticales, que era lo de ahogarte en el río Loira. Hubo 30, se han descubierto 30 puestos de ahogamiento. No fue solo en Nantes, que es lo que podríamos pensar en un principio, ¿no? En Nantes los tiraban al agua, no. Lo que hacían era sacar barcazas, era gratis además. Las barcazas eran de los vandeanos o de los bretones. Les quitaban el fondo, se lo rompían, ataban a los presos dentro, metían a lo mejor 40 o 50 presos y los metían hasta el centro del río. Entonces era deportación vertical, porque no salían hacia la frontera sino hacia abajo. Como además iban atados. Y no había problema, porque si alguno conseguía desatar, si salía a flote, detrás iban barcos de remos con gente que les remataba a sable. O sea que el espectáculo de las noyades en el Loira fue impresionante. Y eso se estuvo practicando con hombres, mujeres y niños pues durante años. El primer experimento, como no, se hizo con sacerdotes. A ver qué tal funcionaba lo de las barcazas, ¿no? Y ahí descubrieron que era lo mejor. Sí, lo más económico. Lo más barato. Además de nada, en un rato habían liquidado 50, 100 personas y no habían pegado un tiro, no habían gastado pólvora. Se inventaron además, porque aquí vemos un ingrediente de refinamiento en la crueldad, se inventaron lo de los matrimonios republicanos, que era desnudar a una pareja, generalmente jóvenes, de ambos sexos, atarlos uno con otro y ahogarles juntos. Eso ya era para buscar la diversión. Claro que diversión buscaban de miles de maneras imaginativas. También cuenta César cómo el general Amey, en Mortagne, se entretenía asando en los hornos de pan a mujeres vivas, mujeres bandidas, como ellos llamaban bandidos a los bandeanos. Entonces a estas señoras las asaban con sus hijos dentro de los hornos y cuenta un policía que informa a París que esto él ha guardado silencio mientras lo vio. Por cierto, que a estas operaciones de cocer a la mujer, ellos lo llamaban cocer el plan de la República, el pan de la República. Asistía otro general, que era Thigaud, y Thigaud era el jefe de las columnas infernales, o sea, la máxima autoridad militar en la región, ¿no? Y cuando el policía les afeaba esta actitud, le contestaron que así le gustaba a la República cocer su pan. Y cuando acabaron con las bandidas, en ese pueblo ya no había más, empezaron a asar a las mujeres de los patriotas, los republicanos. Entonces ya es cuando el policía se decide a hablar, porque dice que esto ya lo hacen por pura diversión. Lo otro no es que tuviera justificante, ¿no? Pero eran bandidas. Ahora, cuando ya ve que empiezan a matar republicanas asándolas también, porque les gustaba el griterío que se organizaba entonces, les entretenía, el policía decide hablar. Y dice, 20 y tantas han sido asadas ya, 20 y tantas de las patriotas, hacer ropa con piel de los bandeanos, que se llevó al extremo, o sea, cosas del holocausto nazi que cuando las puedes ver en una película dices, qué barbaridad, ¿cómo ha llegado el ser humano a esto? Vete a la Vendée y verás lo que hay ahí. Por ejemplo, en Meudon, no fue la única localidad, los cirujanos del ejército, generalmente, no siempre, pero también podían haber curtidores. Yo he visto a un cirujano hacerlo. Les enseñó cómo se hacía. Al hombre, la piel de mujer decían que no era tan buena porque era más suave y por lo tanto no daba buen resultado. Antes. Así que al hombre le cortaban la piel a la altura de la cintura y le iban despellejando con mucho cuidado, cortando a la altura de los muslos
y luego ya eso se curtía y se cosía. ¿Y qué hacían con eso? Unos magníficos pantalones de montar, porque quedaban como un guante, que se reservaban a los oficiales superiores. O sea, si hemos llegado a esa cosificación de la persona, como para utilizar su piel para hacer ropa, bueno, y grasa de las mujeres, que las asaban también, hacían una caldera, un hoyo debajo de ellas, ponían calderas, las señoras encima, vivas, y sobre ellas parrillas con fuego. Lo que iban buscando era ver cómo conseguían derretirlas para que soltaran toda la grasa. Y esa grasa, lo cuentan los testigos detenidos después, esa grasa se enviaba a los hospitales porque decían que se parecía a la de las momias y tenía propiedades curativas. Vamos, que no se privaron de nada. Y no estoy entrando en detalles. He traído alguna cita, no sé si habrá tiempo de leerla, de la tesis de César, que cuentan, bueno, un espectáculo terrible que se encontró el abate Robin en sus andanzas por la Vendée. Bueno, con la mujer hubo un ensañamiento especial, además. Primero porque les divertía y segundo porque además ellas se involucraron en la guerra. El éxito de los vandeanos está en que la movilización fue general. Era el pueblo entero. Y se repartieron las funciones de lo que tenían que hacer cada uno perfectamente. ¿Cuánta población estuvo implicada en la Vendée, en la lucha contra la revolución? Bueno, yo diría que prácticamente toda. En la zona sublevada estamos hablando de 800.000 y pico habitantes. Y aquí te doy un dato terrible, porque no nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, yo no tengo nada que decir, pero los historiadores franceses que lo han estudiado todavía no se han puesto de acuerdo sobre cuántos muertos hubo. Pero hay una fuente primaria, en historia son las que proceden de la época, es un documento que hay que manejar, del general Hoche, republicano. Este va a la zona y informa a París, al gobierno, de lo que ha pasado allí. Ya había terminado. Y dice que en los años de la guerra habían muerto en la Vendée y zonas adyacentes 600.000 personas. Entonces piensas, no es posible por una razón. Si había 800.000 habitantes y se han cargado 600.000 personas, entonces el propio César, que hacía una estimación distinta, decía que eliminados habían sido 180.000. No está mal. Ahí te digo que incluyo niños de meses. Sí, de ahí en adelante. El 25%. En algunas zonas fue más, porque no en todas fue igual. Pero él, consultando con el conservador de los archivos de Angers, dice, bueno, pero esta carta de Hoche es desconcertante, porque este no tiene ningún interés en inflar los números, ¿no? Al fin y al cabo, él es de los otros. Los suyos. Y le pregunta al archivero y dice que no se puede descartar. Por una razón, y es porque, claro, Hoche está hablando de todos los que murieron allí y además hace una clasificación. También la hace César. Muertos en combate, muertos por la represión, eliminados de distintas maneras. Vamos, allí murieron 800.000 franceses. ¿Cuántos mataron defendiéndose? Claro, además eran soldados los que morían, republicanos, no eran población civil. ¿Cuántos mataron los vandeanos? Pues el cálculo no te puedo decir ahora exactamente. Pero desde luego, es que además el drama de este pueblo es que sale huyendo de la represión, porque las órdenes que traen estos ejércitos son quemarlo todo. Casas, granjas, bosques, todo lo que pueda servir para dar vida al habitante de la Vendée. Casas, por supuesto, ¿no? Y venían con material inflamable. Con lo cual, aquello, bueno, no hablo de las destrucciones materiales, la Vendée no volvió a ser nunca la rica zona que había sido antes, claro, eso por supuesto. Bueno, como le ha pasado al sur de Italia, desde que el norte se lo anexionó a cañonazos. Claro. Porque el reino de las dos Sicilias era muchísimo más heroico que Saboya. Bueno, fíjate, Sicilia, Nápoles, el granero de Roma, ya tradicionalmente, ¿a qué quedó reducido? Efectivamente. Además, los primeros trenes se construyen en los estados pontificios y en el reino de las dos Sicilias. Eso, Saboya, el reino de Cerdeña, era otra cosita. Bueno, y el puerto más activo de todo el Mediterráneo italiano, de toda la costa italiana, era Nápoles, con diferencia. Y luego los de Sicilia. O sea, lo del norte era una cosa secundaria. No, Sicilia era una de las zonas más urbanizadas, con mayor población concentrada en ciudades, ya en el siglo XVII. Sí. Ni comparación con lo que había en Alemania, no digamos atraso, Polonia y los países escandinavos. Una de las principales universidades europeas en la Edad Media era la de Nápoles, por ejemplo.
Pero volviendo a esta zona, hay varias cosas chocantes. Por ejemplo, he dicho antes Thibaut, que es el que recibe, el mando de las 12 columnas infernales, que tenían por misión peinar toda la bande y cruzarse, o sea, llegar a encontrarse en un punto después de haber recorrido todo el territorio. Thibaut le mencionaba antes porque es uno de los que asistía al asamiento de las señoras, ¿no? Con Amey, que era el padre de la idea. Thibaut, que ya mataba a mujeres, niños, ancianos y todo lo que se encontraba, en el fondo no las tenía todas consigo porque pensaba que aquello podía volverse contra él. Porque, claro, en Francia gobernaba el Comité de Salud Pública, con Robespierre, que son los que dan la orden en cuestión. Pero, claro, él pensaba, ¿y en un futuro qué va a pasar? Incluso con estos mismos. Cuando yo vuelva con toda esta barbaridad cometida, él seguía matando mujeres, por si acaso. Y escribe varias cartas al comité. Al principio, silencio administrativo, no le contestan. Pero él ya se pone serio y les dice que si tiene que cumplir estas órdenes, necesita una orden firmada. Porque él, si no, claro, se está jugando en un futuro tener problemas con la justicia. Entonces ya por fin el comité le escribe diciéndole, sabemos que tus ideas, tus intenciones son puras. Puras. Sí, era una palabra que usaba mucho Robespierre. Como la de virtud, la virtud republicana, ¿no? Sigue haciendo lo que estás haciendo. Y al final le dice, no dejes vivo un bandido. O sea que pero al final se lo arranca. Eso no le salvó del procesamiento porque fue procesado, Thibaut, por las atrocidades cometidas. Y tiene una defensa muy fácil. Él mismo dice en voz alta, ¿y vosotros, que en las matanzas de septiembre habéis descuartizado en plena calle, antes de que él hiciera lo de la Vendée, ¿no?, a gente completamente inocente, hombres, mujeres y niños también? Los que habéis matado a los presos de septiembre, no podéis echarme nada en cara. De septiembre del 92. Claro, cuando abren las cárceles, dicen todos libres, como lo de Madrid, a la calle. Lo peor era que te dejaran en libertad en una checa. Ya sabías que aquello ibas camino de una tapia. Seguro que nuestros oyentes, mientras contabas los métodos de exterminio, estaban recordando episodios de la Guerra Civil Española, del nazismo y del comunismo, del bolchevismo en Rusia y en los países que iba conquistando. O sea, se parece muchísimo lo que cuentas. O sea, es ir a la destrucción, primero de las clases, vamos a decir, intelectuales elevadas. Y cuando eso no funciona, o los fanáticos, los campesinos, los creyentes, la gente humilde se rebela o no obedece, entonces se va por ellos y de una manera más despiadada que de la que se iba pues contra eso, los aristócratas, contra el cuerpo de oficiales, etcétera. Te voy a dar un dato. De los guillotinados durante la época del terror, que estamos hablando de otro número que nunca se sabrá, pero que puede acercarse a las 100.000 personas. De esos guillotinados, donde se ha podido establecer más o menos un censo, en otros sitios no se ha podido. El 60 y tantos, me parece que es el 63-64% de los que subieron al patíbulo pertenecen al tercer estado. Es decir, que siempre piensas que a la guillotina subían nobles y curas, militares, que para el caso nobles, ¿no? Bueno, claro, en gran número, empezando por los reyes. Pero es que son mayoría los que pertenecen al tercer estado. ¿Ya esos por qué les matan? Pues como a los de la Vendée. Porque son realistas, como decían entonces, y católicos infaliblemente. El lema de la Vendée es Dieu et le roi, Dios y el rey. Y ellos se presentaban en todas partes como ejército católico. Y eso sí que no se puede resistir. Porque, claro, el gran enemigo, en definitiva, de estos movimientos revolucionarios, y del francés en concreto, es Dios. O sea, el combate es espiritual. Desde que el pecado original, y va a seguir siéndolo cuando llegamos a estos niveles de enfrentamiento, lo va a ser mientras no se acabe el mundo. Y claro, en el combate espiritual, ¿qué puede molestar más al enemigo de la religión que un creyente que está dispuesto a morir por su fe? No hay nada más molesto. O que dé ejemplo. Bueno, pues podríamos empezar con las persecuciones en tiempos de Roma y con cualquier persecución al catolicismo, al cristianismo, cuando quieras, ¿no? Y llevarlo al presente. O sea, la sangre de los mártires es semilla de cristianos, y no lo digo yo, sino uno de los primeros autores cristianos. Muy interesante este asunto
la gente humilde como víctima predilecta, una vez que se han agotado los aristócratas. Porque Robespierre, Danton, Saint-Just no eran precisamente mendigos. Robespierre era un abogadito de provincias, pero eran profesionales, eran burgueses. No habían pasado hambre en su vida. Y como el camarada Lenin, no habían trabajado con sus manos jamás. Los representantes de la clase obrera pues eran gente que no había dado un palo al agua. Burguesía y además intelectuales, nada que ver con... Filósofos se decía entonces. En la Ilustración filósofos todos. Claro. Mira lo que trajeron los filósofos. Bueno, yo lo que creo, en definitiva, sobre la guerra de la Vendée es que es un tema muy desconocido. Hoy, por ejemplo, hablaba yo con un estudiante francés que no sabía nada de lo que había pasado allí. Tenía una ligera noción. Le he contado alguna historia, no ha querido saber mucho más. Ha empezado a ponerse, no sé si nervioso o sobrepasado con lo que estaba oyendo y no ha querido saber más. Pero vamos, yo tengo 2 sobrinos franceses y uno sabe más y el otro menos, pero ellos te cuentan que, desde luego, en los colegios no se les habla de esto. Claro, esto es una página que hay que pasarla lo más deprisa corriendo, ¿no? Bueno, yo lo decía al principio, el revisionismo ha llegado a la Revolución Francesa, pero por lo que cuentas se sigue resistiendo. O sea, la clase republicana, jacobina, masónica sigue controlando la educación. Por supuesto. Bueno, ese ha sido siempre el objetivo de la masonería, como dice León XIII en Humanum Genus, ¿no? Tienen puesta con suma conspiración la mira, la secta de los masones, en la educación de la juventud. Qué bien escribían los papas entonces. Qué maravilla, qué lenguaje. Que llegaba, vamos, te impactaba, ¿no? Sobre todo la introducción de esa encíclica que habla precisamente del combate espiritual y los 2 bandos, las 2 ciudades, la de Satanás y la de Jesucristo, ¿no? El que lea la introducción de esa encíclica ya no necesita casi seguir demasiado, ¿no? Luego ya te da detalles. Pero tengo la experiencia de un alumno mío que estaba con un pie en la masonería ya y hizo un trabajo sobre esta encíclica y lo que más se le había quedado de la misma era esa introducción. Has dicho que la encíclica se titula Humanum Genus. Genus, el género humano. Para que nuestros oyentes puedan buscarla y leerla, que está en Internet. Sí, está en Internet, de momento. Sí está porque ayer la busqué y todavía estaba. Todavía estaba en la página del Vaticano. Hay documentos que desaparecen misteriosamente, ¿no? Bueno, se les acusa a los vendeanos de haber recibido dinero de los emigrados y de los ingleses. Hombre, cómo no. Vamos, si hubieran recibido el dinero que tenían que haber recibido, no les derrotaba a nadie. Hubo algún conato de desembarco, sobre todo después. Hubo un intento más tarde de desembarco de refugiados, de emigré, que venían de Inglaterra, llegaron tarde. Esta gente lo pagó con su vida, dio lo que tenía, se organizó como podía con lo que había. Iban al combate sin uniforme, no tuvieron jamás uniformes. Había que verles avanzar porque iban en los caballos que utilizaban para el trabajo, de todas las alzadas y colores, ¿no? Sí. Y el único distintivo que les diferenciaba es que llevaban en alguna parte, generalmente en el sombrero, cuando lo tenían, o en bandolera, un color, aunque fuera un lazo blanco, porque era el color de los Borbones. Y el detente del Sagrado Corazón. Que aparece en la portada. Que aparece en la portada, con el Die et le Roi y el Sagrado Corazón con la cruz encima. Y algo que también solían hacer, si es que era todo el día, ¿no? Rezar el rosario en las marchas, hasta 3 veces. Llevaban el rosario colgado de la chaqueta. Pero no tenían uniforme. Se utilizaban las guadañas para ir al frente. O sea, armas de fuego tenían algunos. Y que con todo y con eso consiguieran tomar plazas fuertes como Sommières, que estaba artillada por entero, con unas fortificaciones impresionantes, que 15.000 campesinos, como dice la marquesa de Lagos Jacquelin, la mujer de uno de estos oficiales de la Vendée, cuyas memorias traducidas al español recomiendo muchísimo leer, porque ella iba con el ejército, avanzaba con ellos, y además eran aquellas personas educadas en escribir, sabía escribir, redactaba maravillosamente. Y sin ningún rencor, a pesar de que pierda toda la familia en estas guerras, hijas incluidas, va describiendo lo que pasó. No sé si hay tiempo ya para... Sí, nos quedan poco más de 8 minutos. Bueno, yo traía algo que, no sé, tú me dirás, a lo mejor te parece demasiado fuerte, pero esa descripción de lo que ve el abate Gobán al pasar por el camino, simplemente, ¿no?
Adelante. Bueno, este testimonio, como digo, es uno de los recogidos por Peñé o por el propio abate. Y dice: allí estaban las pobres chicas completamente desnudas, suspendidas en ramas de árboles con las manos atadas a la espalda, después de haber sido violadas. Dichosas aun cuando, en ausencia de los azules, que eran los republicanos, Era el uniforme. el del uniforme, ejército. algunos transeúntes caritativos las liberaban de este vergonzoso suplicio. Aquí, por un refinamiento de barbarie, quizás sin ejemplo, unas mujeres embarazadas fueron extendidas y aplastadas bajo unas prensas. Una pobre mujer que se encontraba en este caso fue abierta viva en Le Bois-Chapelle, cerca de Le Mellon. Miembros sangrantes y niños de pecho eran llevados en triunfo en el extremo de las bayonetas. Una joven de La Chapelle fue tomada por verdugos, que después de haberla violado la suspendieron de un roble con los pies en alto. Cada pierna estaba atada separadamente a una rama del árbol y alejada lo más posible una de otra. Es en esta posición como la partieron el cuerpo con un sable hasta la cabeza y la separaron en dos. Esto, bueno, es uno de los muchos relatos, este es especialmente duro quizá, pero no es para nada contradictorio o chocante con todo lo que recoge la tesis, ¿no? Bueno, ese tipo de episodios los encontramos repetidos a lo largo del siglo XX, sobre todo en su primera mitad. O sea, como decíamos antes, pues los bolcheviques, los turcos contra los armenios, los nazis contra los rusos, los polacos, los ucranianos, contra los judíos, etcétera, etcétera. Yo tengo la impresión de que en la Revolución Francesa está la base de todos los genocidios que vienen después. No te quepa duda, lo iba a decir yo ahora. Precisamente Cauvin, que es un historiador enamorado de la Ilustración, después de cantar todas las alabanzas que las luces trajeron, acaba diciendo: algún opositor o alguien opuesto a toda esta visión de la Ilustración podrá añadir a esto que también había allí ya un germen de totalitarismo. Y lo había, porque aquí el disidente ya vemos cómo se le trataba. En época, claro, mientras la gente se reunía en los salones de París y la revolución era algo que se iba acercando pero no llegaba, bueno, pero cuando estalló la revolución, el totalitarismo se vio con toda claridad. Y, oye, aparece el delito de pensamiento. Tú podías ir a la guillotina o ser fusilado por la sospecha, no había que probar tu delito. Tu delito que era ser realista, no otra cosa, o católico, ¿no? No había que probarlo. O sea que cuando tú ibas ante un tribunal popular en época del Comité de Salud Pública, que tenía sus tentáculos por toda Francia, estabas a merced de caerle bien o mal o peor a un tribunal compuesto no por jueces, por supuesto que no, que decidieran ese día arbitrariamente si merecías seguir viviendo o no. ¿Qué tenían para condenarte? Pues una denuncia a lo mejor de un vecino tuyo, que decía que tú eras muy carca, muy realista o muy católico. No tenían pruebas. Pero de eso, o sea, tu vida pendía de un hilo y la de tu familia también. Y eso nos recuerda también a los años 30 de España, la guerra civil, ¿eh? Pues, oye, ¿era como la Inquisición? No, muchísimo más insegura, porque en la Inquisición, primero, los procesos, que además iban instruyendo en un sumario cuidadosísimamente, intervenían juristas. Además, los sumarios los tenemos todos. Bueno, claro, es que además el Consejo de la Inquisición, el Consejo del Santo Oficio, tenía que dar el visto bueno a todas las sentencias que se firmaran en España. O sea, había una apelación. Bueno, lo que había sobre todo es que tenían que confirmar. El Consejo no confirmaba, no se te podía ejecutar o multar, porque claro, no era solo la ejecución, se te podía multar, desterrar todas las penas que se contemplaban sin que el Consejo de la Inquisición interviniera. Y además, en cada tribunal había oidores, que son jueces, calificadores, que también lo son, juristas, que se llamaban para el caso, y luego había una garantía para el preso. El preso no estaba en una galería con los demás como pasaba antiguamente, estaba en una celda aislado, lo cual era seguridad para él. Y cuando se le aplicaba el tormento, que se aplicó en toda Europa de norte a sur hasta el siglo XVIII, cuando se aplicaba el tormento tenía que asistir un cirujano. Solo pasaba en las cárceles de la Inquisición. El tormento que solía ser el paño mojado, o sea, hacerte tragar agua. Terrible.
desde luego. Pero comparado con lo que te podía pasar en manos de la justicia ordinaria, y no digo en España, te digo en Alemania, en Suecia, no digo en Inglaterra, que eran especialmente refinados, lo del paño mojado era cuestión menor comparado con aquello. Y ya está bien, porque a ver, ¿cuáles son las brujas que mueren en la hoguera más famosas de toda la historia? Las de Salem. Nos vamos al Nuevo Mundo. Pero de esas no se habla nunca. O sea que, claro, aquí también, bueno, nos hemos ido a la leyenda negra antiespañola, pero se nos van a ir de rositas en la medida de lo que nosotros no abarcamos más en este tiempo de programa, ¿no? Los que pusieron en marcha el proceso revolucionario lo dirigieron, lo protagonizaron hasta el final. O sea, la huella bestial que dejaron en Francia, y insisto, ¿no?, la otra huella que no es visible, ¿no?, la huella de los mártires que estarán pidiendo por nosotros y por Francia también. Y estos pueblos destrozados homenajean de alguna manera a sus mártires, o también hasta allí ha llegado estos tentáculos republicanos. Bueno, la Vendée perdió parte de su espíritu ya en el siglo XIX, cuando la duquesa de Berry, cuando la revolución de 1830 va a la Vendée buscando el levantamiento para que su hijo no pierda el trono. Y se encuentra con que tiene apoyos. Algunos mueren todavía defendiendo la causa legitimista, pero ya no hubo el levantamiento masivo del siglo XVIII. Ahora mismo es una región conservadora donde todavía se han salvado algunos monumentos, placas, enterramientos muy, muy importantes de los héroes de la Vendée. Y bueno, está el parque temático del que hablábamos antes, ¿no? O sea, que se respeta enormemente su historia, la causa vandeana también, pero claro, no son los vandeanos de entonces, como no somos los españoles de 1808 tampoco, ¿no? Pues sí, como en México, uno de los fortines de la Cristiada, el estado de Sinaloa, pues se ha convertido en uno de las bases de uno de los cárteles del narco. Bueno, es que tú ten en cuenta que el enemigo no se cansa. Es decir, que si no es a la primera, será a la segunda, y si no, a la quinta. Pero el bombardeo, por ejemplo, ahora el bombardeo mediático que llevan sufriendo los europeos, en concreto los europeos, desde hace más de 30 años, a favor de la revolución. Cuando hablo de la revolución en general, no de la francesa, ¿no? En la inversión del orden natural, en lo que estamos ahora, lo que ha definido Benedicto XVI como el credo del anticristo. Ese bombardeo publicitario que llega a través del entretenimiento, de la información y todo lo demás, eso acaba haciendo mella. Oye, muy rápido, en un minuto, ¿los jefes de estas columnas de exterminio fueron castigados de alguna manera? No, ya te digo antes que Thigaud fue a juicio, se defendió como gato panza arriba, les echó en cara lo de las matanzas que habían hecho ellos, y al final, es que no me ha dado tiempo, pero Thigaud consiguió que el Comité de Salud Pública, creo que no sé si lo he llegado a decir, sí, lo he dicho, acabó mandándole la carta en cuestión. En la que mata a todos. Claro, vamos a ver, que yo tengo esto, señores. Sí. El poder político, la cúspide del poder político en Francia me dijo que lo hiciera. Pues claro, a la calle, y siguió su carrera militar. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por hablarnos de este episodio desconocido y que sirve para marcar el comienzo, como decíamos, de los grandes genocidios que han sufrido los europeos en el siglo XX. Oye, para concluir, hay una novela por ahí publicada por la editorial Homo Legens que se titula Una familia de bandidos. Seguro que la conoces. Bueno, hago el prólogo. Muy bien. ¿La recomiendas? No puedo recomendarlo más. Es novela histórica. Se discute además hasta qué parte viene de un diario que existe, ¿no? Pero eso es una maravilla, es una joya que hay que leer. Bueno, pues nuestros oyentes, que son lectores, ya tienen varios libros para documentarse más sobre este suceso espantoso, y son ensayos y una novela. Buenas tardes, queridos oyentes, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.